Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Dios me los bendiga. Es un gusto poderles saludar nuevamente a través de este medio. Vamos a continuar con los estudios de la palabra de nuestro Dios y temas concernientes a lo que como pueblo de Dios debemos de estar bien capacitados, bien entrenados, bien estudiados para que no nos sorprenda absolutamente nada. El Señor Jesús en el sermón profético instó en muchas ocasiones a que nadie nos engañara de ninguna manera. Por lo tanto, tenemos que estar bien preparados. El libro de Daniel dice: los entendidos podrán entrar en la patria celestial. Y si nosotros no entendemos, no comprendemos las cosas que están escritas en las sagradas escrituras, en la Biblia, que es para nosotros hoy en día, podemos ser engañados, podemos ser llevados de aquí para allá y podemos agarrar el camino e incluso perder nuestra propia vida. Por lo tanto, es necesario que nos capacitemos constantemente en el estudio de las escrituras. Y vamos a hacerlo a esta hora. Vamos a orarles. Voy a pedir que inclinen su rostro ahí donde están. Cierren sus ojos y pueden doblar sus rodillas, pueden hacerlo. Y vamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, hemos de estudiar en esta hora tu palabra. Te suplico que tú dirijas, Señor, este mensaje y que todo lo que estudiemos sea para honra y gloria tuya y para edificación de nuestras vidas. En Cristo Jesús nos ponemos. Amén. Amén. Bien. Probando los espíritus si son de Dios. Hay una indicación muy clara en las Escrituras para poder saber si los líderes que nos están guiando, nos están llevando en nuestras iglesias, en nuestros templos, son realmente siervos de Dios o no. Si nos están guiando por el camino correcto o no. Porque no todo el que dice Señor, Señor, dice la Escritura, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y hay una gran diferencia en decir que se hace a hacer realmente la voluntad de Dios. Y es que la Biblia advierte de que vendrán falsos profetas, falsos maestros. También nos advierte de que habrá lobos vestidos de oveja dentro de la iglesia. El trigo y la cizaña, y no se puede distinguir cuál es cizaña, cuál es trigo. Tampoco podemos cortar la cizaña. Pero sí podemos identificar quién es de Dios y quién no. Porque incluso la misma Biblia dice: a estos evita. A estos evita. Y cuando hablamos de evitar, hablamos de personas que vienen en el nombre de Dios, que traen una licencia en el nombre de Dios, que se presentan como líderes de Dios, como profetas de Dios, como siervos de Dios, y pueden engañar, aun si fuera posible, a los escogidos del Señor. Y por eso la Biblia nos enseña que no debemos de seguir todo lo que se dice, y no a todas las personas hay que seguirlas. Y algo interesante que tenemos que ver, ¿no? Porque muchas personas dicen: yo porque es mi pastor y voy a seguir a mi pastor, y si mi pastor lo dice, mucho cuidado. Si un pastor, un sacerdote, un líder de iglesia dice algo, hay que comprobarlo que en la Biblia esté así escrito. Si no está en la Biblia, no tienes por qué seguirlo. Si está en contra de los principios de Dios en su palabra, lo que se dice, es mejor no seguirlo y hacer a un lado a ese tipo de personas. Pero si lo que ese pastor y ese sacerdote dicen están de acuerdo a las escrituras y te está guiando para salvación de tu propia vida, entonces hay que seguirlo. Porque es un siervo de Dios. El Señor dijo que daría pastores de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su ideal. Pero vamos a verlo poco a poco. Y es que tenemos que estar preparados, hermanos, porque estamos en una batalla, en medio de una guerra tremenda, de una guerra espiritual. No la vemos, pero está presente. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales, es decir, dentro de nuestras iglesias, nuestros templos. Hay una batalla constante entre Satanás, sus ángeles y los ángeles de Dios y el mismo Dios. Hay una batalla por ver quién va a gobernar, quién manda. Una batalla en el asunto de adoración.
Por eso el Señor dejó su palabra para que sigamos lo que Él nos dice y no para que se distorsione, porque el enemigo es capaz de distorsionar las escrituras. Es más, él se sabe las escrituras del Génesis al Apocalipsis, al derecho y al revés se las sabe. Y sabe cómo distorsionarlas, sabe cómo modificarlas, cómo cambiarlas para hacer que las personas pierdan el rumbo. Por eso nosotros debemos capacitarnos constantemente, escudriñando. Y cuando dice escudriñar es sacarle todo el provecho a las escrituras, es estudiarlas, no nada más leer por leer. Y dice porque esa lucha que tenemos no es contra sangre ni carne. Incluso el enemigo mismo se disfraza como ángel de luz. Y estudiamos en unos videos pasados en los ataques internos a la iglesia, cómo el enemigo puede meter dentro de la iglesia personas que se hagan pasar por ministros de Dios. Y Pablo dice que son falsos apóstoles. Y debemos de tener mucho cuidado de eso. Entonces tenemos que probarlos. O son de Dios o son de Satanás, haciéndose pasar por ministros de Dios, por líderes de Dios, por siervos de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy presente, porque esta guerra que tenemos es una guerra espiritual. Y el enemigo tiene más de 6.000 años haciendo el daño, haciendo mal, engañando, mintiendo, yendo en contra de las cosas de Dios. Se las sabe de todas a todas. Y si creemos que por nuestro propio intelecto o por lo poquito que sabemos con eso vamos a lograr detener todo eso, estamos equivocados. Por eso Pablo a la iglesia en Éfeso le dice así: por esta causa, por esa guerra que hay, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Un día malo, dice ahí, un día malo. Nosotros tenemos días malos casi todos los días. El enemigo nos ataca constantemente. Y dice, para que podáis resistir y después de haberlo logrado todo, quedar firmes, seguir firmes en nuestra profesión, seguir firmes en lo que hemos creído. Dice, permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y para saber cuál es la verdad tenemos que ir a la Biblia. La Biblia enseña qué cosa es la verdad. Y dice que su palabra es verdad, su ley es verdad. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que tener bien puestos ese cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia de Cristo y calzados vuestros pies. Escuchen con atención esto. Dice, calzados vuestros pies con la coraza de justicia. Calzados vuestros pies, con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Para proclamar el evangelio de paz. En otras palabras, nosotros hemos sido llamados como pueblos de Dios para proclamar el evangelio, no para quedarnos quietos, no para cerrar la boca. Hay algunas personas que no quieren predicar porque dicen, es que si predico se van a molestar, se van a enojar, no van a querer escucharme, voy a tener problemas. Dios no te llamó para quedarte callado. Dios te llamó para reprender el pecado, para enseñar su palabra, para amonestar a aquellos que están haciendo lo incorrecto para que se salven también. Porque una amonestación, una reprensión es para salvación de las almas. Si nosotros predicamos este evangelio es para salvar, no para condenar. Pero hay personas que se sienten golpeados por el evangelio, sí, porque la verdad no peca, pero incomoda. Y es que cuando estás tan arraigado al pecado y escuchas que lo que estás haciendo está mal, no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal. Y nos enojamos, nos molestamos y incluso guardamos rencor y odio contra la persona que nos está amonestando porque creemos que nos está atacando. Pero no es un ataque. Las reprensiones que fueron dadas en la Biblia son para que nosotros recapacitemos y volvamos a Dios. De hecho, Dios hace llamado, dice, volveos a mí. En el libro de Malaquías, el Señor advierte 8 veces al pueblo de Dios sus malas costumbres, sus malas prácticas. Y el pueblo de Dios, en vez de reconocer, 8 veces también dice en qué te hemos fallado. No reconoce su error el pueblo. Y esto pasa constantemente. Nosotros hemos sido llamados para predicar. Lo acepten o no, se enojen o no, lo quieran o no, lo entiendan o no, es un deber que nosotros tenemos. Por eso dice, calzaos vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz.
Y sobre todo, dice allí, armaos con el escudo de la fe, teniendo mucha fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque estamos en guerra. Apocalipsis dice que Satanás está enojado contra la iglesia, contra la mujer. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de ellos, así que estamos en guerra. Y aquí Pablo dice que necesitamos tener armados con el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad también, dice, el casco de la salvación, porque una religión que solamente es creada para satisfacer placeres y satisfacer egos y satisfacer el gusto personal, o para un club social, para reunirse cada que se acuerden, o para sacar provecho y beneficio, no sirve para nada. Una denominación religiosa debe ser creada con el fin de salvar a través de Cristo Jesús, mostrar la salvación en Cristo Jesús. Por eso aquí Pablo dice, tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros en nuestra iglesia solamente se hace circo, teatro, maroma, show, drama, y no se presenta las Sagradas Escrituras tal cual, de nada sirve. Vean lo que dice aquí. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego. Vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. La clave del éxito de un cristiano, hermanos queridos, es orar. Orar constantemente es estudiar las Escrituras constantemente, capacitarte. Si tú no lees la Escritura, si no se promociona en tu denominación religiosa estudiar las Escrituras constantemente, llenarte de ellas, entonces no estás en el camino correcto. Y hay que rectificar. Por eso dice la Escritura, probad los espíritus si son de Dios. Y escucha esto, la verdadera iglesia de Dios, y aquí lo dicen, no lo digo yo, lo dice Pablo al joven Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, dice, la iglesia del Dios vivo. ¿Cuál es la iglesia del Dios vivo? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Dice, la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Una columna es algo que sostiene algo. Y el fundamento es la base que sostiene algo también. Como los cimientos de una casa. Y dice que la iglesia de Dios es una columna fuerte y un fundamento de la verdad. Es decir, es la iglesia que presenta la verdad, que tiene la verdad, que mantiene la verdad, que sostiene la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La misma Biblia dice, tu palabra es verdad, tu ley es verdad, y pronuncia también a Cristo como la verdad y la vida. Y fuera de Cristo Jesús no hay nada más. Si esta iglesia, si en tu iglesia, si en tu denominación religiosa se presenta esta verdad, síguela. Pero si en tu iglesia se presentan otras cosas, seguir a otras personas, a objetos, se te presenta a ti otro camino diferente a Cristo Jesús como el todo de nuestras vidas, está yendo por un camino equivocado. Por eso tenemos que probar a los espíritus si son de Dios. Pero para poder saberlo tenemos que estudiar la Biblia. Tú no vas a poder saber realmente los requerimientos que Dios tiene en relación a sus profetas, a sus siervos, a sus hijos. Por eso cualquier persona que llegue delante de ti te va a decir, vengo en nombre de Dios, tú le vas a creer. Por una simple razón, no estás preparado. No conoces lo que la Biblia dice acerca de esto. Y te lo voy a presentar en esta hora rapidito. Dice la misma Biblia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, no le creas a cualquier persona que te habla en el nombre de Dios. No lo creas. No creas a cualquier persona que se presenta como pastor. No le creas a cualquier sacerdote que se presenta en nombre de Dios. Primero, prueba si realmente es un líder de Dios. Dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Jesús lo dijo en muchas ocasiones. Hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros, falsos maestros.
etcétera, que lo único que buscan es su propia conveniencia, que lo único que buscan es engañarte para destruirte. No les interesas. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo sabemos si son de Dios? ¿Cómo podemos probarlos? ¿En base a qué? Es sencillo, la misma Biblia nos muestra a nosotros de qué manera podemos ir probándoles. Miren esto. En nuestra iglesia tenemos nosotros este libro de una escritora que nos enseña algo interesante en relación a lo que Pablo escribió a los Corintios. Dice, temo grandemente por la iglesia. Ella estaba preocupada por el pueblo de Dios. Y decía, Pablo lo expresó como sigue. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque no tenemos que darle fidelidad a nadie más, solo a Cristo. 2 Corintios 11:3. Luego Pablo explica que no es por medio de falsos maestros, dice allí, que el enemigo atacará la fe de la iglesia. Algunos están pensando, nuestra iglesia la está atacando fulano de tal, que viene de tal iglesia, que es está predicando. No. El ataque a la fe de la iglesia no viene por falsos maestros o gente que viene afuera. Porque si estamos bien fundamentados en nuestra fe, en lo que hemos creído, en lo que hemos palpado, no tenemos por qué dudar de lo que dice nuestra iglesia y lo que tenemos en la Biblia y lo que otras personas dicen. Pero hay algo increíble. Hay ciertos hombres que el Señor dejó para dirigir a la iglesia. Y cuando esos hombres hablan, muchas personas lo creen y lo siguen porque no están empapadas de lo que Dios ha dicho. Y pueden ser presa fácil. ¿Ven lo que dice aquí? Pablo explica que no es por medio de falsos maestros que el enemigo atacará la fe de la iglesia. Declara, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, es decir, falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos ministros. Y vean lo que dice aquí, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles, se ponen la sotana o se ponen su corbatita, cargan la Biblia en la mano, de nada sirve que la carguen, es un disfraz. Y luego vean lo que dice ahí, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Quiénes son los que van a desviar la fe de la iglesia? Sus mismos líderes, los mismos ministros, los mismos pastores, los mismos sacerdotes, los mismos líderes religiosos son los que van a hacer que la fe de la iglesia sea destruida, atacarán a la fe de la iglesia y que están inmersos en la misma iglesia. Una simple razón, irán en contra de todo lo que Dios estableció. ¿Cómo saber entonces cuáles son esos falsos ministros? ¿Cómo saber cómo probar esos espíritus? Bueno, si está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra para su iglesia, si predican lo contrario, enseñan lo contrario para agradar a los demás, para ser una iglesia popular y no una iglesia leal a Dios, desde allí tú ya puedes ir enmarcando, este no es siervo de Dios, este es un falso ministro. Y aquí tengo un diccionario bíblico adventista para que ustedes entiendan la palabra ministro, y ahí lo puse en un cajoncito en la parte de abajo para evitarles que lean toda la referencia que da el diccionario bíblico acerca de la palabra ministro, cómo la describe esa palabra. Y vean lo que dice en la parte que está encerrada en el cuadrito, dice ahí que en relación con su trabajo, los tres términos que se utilizan aquí en todo lo, si lo quiere leer, puede leerlo con calma, yo se los voy a poder facilitar si usted lo necesita. O puede usted descargar la aplicación del diccionario bíblico y donde dice acerca de los ministros. Incluso es la misma, casi la misma descripción que dan los diccionarios, las enciclopedias en internet acerca de la palabra ministro. Y ven lo que dice la última parte. Dice, los tres términos se emplean para los ministros del evangelio. En otras palabras, cuando dice falsos ministros o ministros fraudulentos, que son o ministros disfrazados, está hablando de aquellos ministros del evangelio que se presentan como ministros del evangelio. Usted ha visto que cuando se bautiza
al menos en las iglesias protestantes, dice: como ministro del evangelio te bautizo, como ministro del evangelio hacemos esto, como ministro del evangelio hacemos lo otro. Los sacerdotes también son ministros, ministran la obra de Dios. Esos líderes, esos pastores, estos ancianos, estos sacerdotes, estos pastores que aparecen allí, pueden ser falsos ministros. Por eso la Biblia hace la recomendación. Dios dice: probad los espíritus si son de Dios. Porque no porque vengan con su corbatita, su saco, su cara de buena persona y traigan la Biblia en la mano, quiere decir que sean buenos. Incluso hay artistas que fuman, se drogan, beben alcohol, hacen orgías, etcétera, y pueden portar la Biblia en la mano sin ningún problema. Políticos que utilizan la Biblia para decir cuanta cosa, pero sus vidas están totalmente erradas y perdidas. Por esa razón también dentro de nuestra iglesia nosotros tenemos que ver que un predicador, un profeta, un ministro, un obispo, un siervo de Dios, un sacerdote, un líder de iglesia, sea realmente un hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios. Y para eso tenemos que probarlo. Vuelvo a repetirle, estamos en medio de una guerra y Satanás disfraza sus ministros como ministros de justicia y los mete dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para confundir, para desviarnos del objetivo y para que no seamos salvos. Porque Satanás quiere destruirnos terriblemente. Vean lo que dice en Mateo 7, 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo que por sus frutos? Bueno, sencillamente, si tú vas a una mata de mangos, cuando tú vas a una mata de mangos, ves la hoja y dices: esta es una mata de mangos. Cuando tú vas a esa mata de mangos y ves los frutos, pues tú esperas que sean mangos lo que da. Pero imagínate que tú vayas a la mata de mango y en vez de darte mango te dé plátanos. Pues no, no es así. Tú vas a una mata de plátanos y esperas que tenga plátanos. Y sobre eso descubres si es una mata de plátano. Aunque algunos ya por sus hojas se ve que es una mata de plátano. Pero por ejemplo las matas de naranja, una matita de naranja. Tú no sabes si es naranja agria o naranja dulce. Hay algunos hermanos que sí saben. A mí me llamaba la atención que mi abuelita sabía cuál era mata de naranja agria y cuál era dulce. Cuál era de mandarina, cuál era toronja, cuál era... Sabían identificarlos por el tronco, por las ramas, por las hojas. Pero nosotros casi no. Veíamos las naranjas colgando y se nos antojaban y resultaba que eran naranjas agrias. Bueno, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Sabéis de qué árbol es? Por su fruto. Si tú ves un árbol que tiene peras, pues es un árbol de peras. Si tú ves un árbol de manzanas, porque en sus manzanitas ahí guindando, pues es un árbol de manzana. Por sus frutos los conoceréis. Si es un verdadero cristiano, va a vivir de acuerdo a como Cristo vivió. Va a testificar con su vida como es Cristo Jesús, como fue Cristo Jesús. Va a guardar su ley, va a vivir de acuerdo a todos los principios establecidos en su palabra. Pero si ese líder religioso no vive de acuerdo a lo que Dios dejó en su palabra escrito, entonces está frito, está mal. Y ahorita lo vamos a ver algunas cosas, algunas cualidades que la misma Biblia nos enseña. Vean lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos pueden predicar en nombre de Cristo y bonito. Pero hay que ver cómo viven y hay que ver si lo que está diciendo es real. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice ahí. Les decía un principio, algunos dicen que lo hacen, pero no lo hacen. Hay un gran trecho en decir que se hace a hacerlo realmente. Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán, ¿no? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no sabíamos mucho profecía, lo predicamos. Señor, en tu nombre echamos demonios afuera, expulsábamos los demonios en tu nombre con autoridad y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, muchos milagros, Señor. Y ven lo que dice ahí. Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Por sus frutos los conoceréis. No solo por lo que hablan o dicen o presentan, sino por su testimonio, por su vida, que esté de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios nos conoce muy bien.
Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe muy bien lo que está dentro de nuestras cabezas, conoce nuestro corazón. Es más, sabe lo que vamos a decir antes de hablarlo. Lo sabe muy bien. Así que podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Jamás podremos engañarlo. Y Dios sabe quién realmente es su siervo y quién no. A veces nos confundimos creyendo que porque trae una buena sotana bonita y bien arreglada, es un buen sacerdote, es un buen líder. O porque tiene una cara que refleja bondad y se le ve una cara de buena persona, no está arrugado, frustrado, molesto. Ya con eso creemos que es una buena persona y no es así. Las apariencias engañan y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Vean lo que Isaías dice acerca de un verdadero líder, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Dice allí, a la ley, y cuando hablamos de la ley, habla de los 10 mandamientos de Dios. Está hablando de esa ley. Y al testimonio, dice allí, si ellos no hablan de acuerdo con estas palabras, otra vez, a la ley, que era tan importante para el pueblo de Dios antiguo, los profetas también, a la ley y al testimonio, dice, si ellos no hablan de acuerdo con estas palabras, es que no les ha amanecido. En otras palabras, si no hablaran su vida de acuerdo a la ley, no dieran testimonio de ser hijos de Dios, si no vivieran bajo los principios, bajo las normas de Dios establecidas, entonces si ellos tampoco no lo presentan y no hablan de esto, dice, de acuerdo con esta palabra, es porque viven en tinieblas todavía. No son hijos de luz. No les ha amanecido, dice algunas versiones, es decir, no han despertado, siguen viviendo en la oscuridad. Y nosotros tenemos que poner esto a prueba. Cuando venga un predicador, cuando venga un profeta, un sacerdote, un obispo en nuestra iglesia y que está oficiando, debe vivir a la ley de Dios de acuerdo a lo que Dios estableció y al testimonio de Cristo Jesús. Imagínese que un pastor te diga en la iglesia, empieza a predicar y te diga, hermanos, los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos. Y luego en su casa él tiene su cerveza y está tomando. ¿Qué testimonio está dando? ¿Está viviendo de acuerdo a los principios de Dios? No es congruente ese asunto. Para nada es congruente. No está viviendo de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Y no es por gusto ni por idea, es por lo que Dios ha establecido. Y vamos a ir viendo algunas cualidades que deben de tener los líderes religiosos dentro de nuestras iglesias. Y si tu líder religioso, sea pastor, sea sacerdote, sea obispo, sea quien sea, si un anciano de iglesia, sea ordenado o no, debe de seguir estas cualidades. Si no las tiene, mucho cuidado, no estás yendo en el camino correcto, no es la religión que tú tienes que seguir, no es el lugar donde tienes que estar y no es el hombre el que tú tienes que estar viendo, siguiendo como líder religioso. Vamos al libro de Timoteo. Pablo aconseja al joven Timoteo en el liderazgo de la iglesia. Ahí en Timoteo capítulo 3, vean lo que dice aquí. Desde el versículo 1 vamos a leer. Dice, fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, desea buena obra. Es decir, ¿alguien quiere servir a Dios como pastor? ¿Alguien quiere servir a Dios como obispo, como anciano, como sacerdote, como líder de iglesia? Desea buena cosa, es bueno, tiene que prepararse para hacerlo, porque hay una responsabilidad tremenda. Y Pablo les dice que alguien desea el obispado. ¡Qué bueno! Desea buena cosa. Pero entonces, dice Pablo, es necesario que entienda que hay varias obligaciones y responsabilidades y normas que tiene que seguir ese obispo para poder ser líder de iglesia. Número 1 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, que la iglesia no tenga nada que reprocharle en su conducta, en sus palabras, en sus acciones. Que vaya su vida de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Así que cuando el pastor, el sacerdote, el anciano se presenta delante de la iglesia, no debe haber ninguna tacha ante los ojos de los hermanos de la vida de este líder. Debe ser irreprensible. Y ojo con esto, marido de una sola mujer. Aquí el celibato se destruye por completo. Estas son las cualidades, las pautas que Pablo estableció
para los líderes religiosos, para los pastores, para los obispos, para los sacerdotes. Esta era la norma establecida por Dios para los que quieran dirigir la iglesia. Y ahora van a ver ustedes por qué más adelante lo explica él. Y no es asunto mío. Así que alguno que diga, yo voy a ser célibe, no voy a tener esposa para poder atender bien a la iglesia y porque esa es la norma de la iglesia. No, señor. La norma de Dios establecida en su palabra para los líderes de su iglesia, de su pueblo, ahí aparece. Dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Sobrio, dice, prudente, decoroso, hospitalario. Bien, cuántas cosas el Señor pone ahí. Sobrio, no de andar drogado, ni fumando, ni tomado, ni... Debe ser sobrio, debe estar consciente de las cosas. Debe ser prudente para hablar, para decir, para explicar. Debe hablar exactamente lo que tiene que decir, comportarse de la mejor manera, como un siervo de Dios. Debe ser decoroso y hospitalario. Y lo más importante ahí, lo puse un poquito en grande para que... Debe ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. Si no enseña lo que está en la palabra de Dios y va en contra de la palabra de Dios, si no sabe enseñar, instruir, está mal. El otro día compartí un video por allí que a algunos no les gustó. Pero hay un sacerdote, a mí me gusta mucho lo que ese sacerdote dice. Aunque hay cositas que hay que analizar bien. Dice ese video, y usted lo puede buscar en YouTube si quiere, en internet. Pero ese video dice que ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Así que si no hacen milagros, ¿para qué le oras? ¿Para qué le pides? Pero dice que ni la Virgen ni los santos hacen milagros. Y luego él dice, es la postura oficial de la Iglesia Católica. Y es correcto, esa es la postura oficial de la Iglesia. De años existe eso. Pero no se enseña. No se le instruye a la iglesia en ese sentido. No se le dice. Los líderes religiosos no están enseñando, no son aptos para enseñar. Y luego él dice, muchas personas por falta de información y por ignorancia, dice ahí, creen que es la Virgen y los santos que le hacen los milagros. Pregunto, si la iglesia tiene un líder, si la iglesia tiene un sacerdote, un pastor, un líder puesto por Dios, dice aquí que esa persona debe ser apto para enseñar. Entonces, si esa persona es apta para enseñar, no debería de haber un pueblo ignorante, ni con falta de información, ni haciendo cosas contrarias a lo que Dios estableció. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de a quién está siguiendo, quiénes son sus líderes, porque aquí mismo en la Biblia el Señor dice cómo debe ser un obispo, cómo debe ser un líder de iglesia. Dice ahí, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, debe tener su esposa, debe estar casado, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario y apto para enseñar, que es lo mejor del caso. Y vean lo que continúa, no dado al vino, no bebe licor, no alcohol. Algunos dicen, es que me voy a echar una cervecita así como se la avienta el sacerdote o el pastor o el laico. No, señor. La Biblia dice que un líder religioso no debe ser dado al vino. No debe tomar licor. Porque estaría en contra de la palabra de Dios. ¿Y cómo va a enseñar la palabra de Dios? La Biblia dice que ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. El Señor dice en su palabra que aquellos que mezclan licor, que toman el licor, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es posible entonces que un líder religioso sí lo pueda tomar o promueva eso que es contrario a lo que Dios dice y luego decir que viene en nombre de Dios? Dice que un líder no debe ser dado al vino, no debe ser violento para nada. No debe ser violento. Y a veces nosotros sacamos como Pedro lo del hijo del trueno. No debe ser violento. Debe ser amable, dice, sino amable. No contencioso, que le gusta estar discutiendo, buscando pleito con fulano, con mengano. Dice, ni amante al dinero. Si tu líder religioso solamente te habla de dinero, diezmos, ofrenda, de, ¿cómo le llaman? De estar hablando de dinero, ofrenda, diezmo, mucho cuidado.
Mucho cuidado, más si le gusta la vida cómoda y es ostentoso, debe tener mucho cuidado, porque el líder de iglesia debe amar a la iglesia y no el dinero. Debe amar a sus ovejas. Y ojo, ¿por qué dice Pablo que debe ser esposo de una sola mujer? Aquí lo explica en el versículo 4. Vean lo que dice. Dice, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, si tu líder religioso no está casado, no tiene esposa, no tiene hijos y no gobierna bien su casa, no sirve para gobernar la iglesia. Entonces una persona que es célibe, una persona que no tiene esposa, que no tiene hijos, ¿sirve para gobernar la iglesia? Claro que no, porque no sabe cómo se gobierna una casa. Y su primera iglesia es su casa. Y para poder gobernar la iglesia con rectitud, debe saber gobernar su propia casa. Por lo tanto, el celibato no existe en el liderazgo de la iglesia. Mucho cuidado con eso. Hay que prestar atención a lo que la Biblia dice. Tu pastor, tu sacerdote, tu anciano, tu líder de iglesia debe estar bien casadito. Debe tener a su esposa en sujeción, a sus hijos bien gobernados. Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? No tiene ni idea de cómo se gobernará la iglesia. ¿Bajo su idea? ¿Bajo su pensamiento? No, Señor. Algunos dicen, pero Pablo era célibe, Pablo era soltero. No lo dice la Biblia. En algunos textos Pablo dice que él pide provisión para su familia. No se sabe si Pablo era casado o no. No lo dice. Sin embargo, también hay personas, hay líderes de iglesia, hay personas que el Señor ha llamado que porque no pueden tener familia, no pueden tener hijos, y les llama, ¿cómo les llama? Son no pueden tener hijos, algunos de nacimiento, algunos son hechos así, los hacían en aquel entonces, y algunos deciden eso. Entonces el Señor les dice que esas personas deben dedicarse por completo a servir a Dios, pero no en el liderazgo de la iglesia. No en el liderazgo de la iglesia. Eunucos, dice, ya me acordé. Algunos nacen eunucos, otros se hacen eunucos y a otros los hacen eunucos. Los hacen eunucos en aquel entonces. Esas palabras que no pueden tener familia, no pueden hacer familia. Y cuando no pueden tener familia, hacer familia, el Señor aconseja que toda su vida la dediquen a su servicio. Pablo no era eunuco. No se dice en la Biblia y no podemos nosotros sacar de contexto lo que la Biblia dice y tampoco ponerle y quitarle a la Biblia. Pero lo que sí dice aquí la Biblia es que para ser un obispo en la iglesia, un pastor, un sacerdote, un líder en la iglesia, tú necesitas tener una familia, saberla gobernar para poder gobernar bien la iglesia de Dios. Y no es palabra mía, es palabra de Dios. Y también habla acerca de no debe ser cualquier persona que se acaba de convertir al pueblo de Dios, que acaba de aceptar el pueblo de Dios porque se cometen errores. Dice allí que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y se sienta que él es mejor que cualquiera. No se llene de orgullo al que fue elegido y caiga en condenación del diablo, porque no sabe cómo hacer las cosas. Y dice, también debe tener buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Mucho cuidado con esa situación. Un buen líder de Dios, dice ahí, debe procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, todos los días ante el Señor está bien delante de Él como un buen obrero, haciendo lo correcto. Y no tiene vergüenza de pararse delante de Dios. No tiene vergüenza de pararse delante de Dios, al contrario, tiene su mirada bien en alto, sabiendo que ante Dios hace las cosas correctas. Y dice, y que traza bien la palabra de verdad, que enseña bien la palabra de Dios. No cualquier cosa, no tradiciones, no cosas vanas, cosas de Dios, la palabra de Dios. No solamente eso dice la Biblia. Y escuchen bien esto, en 1 Juan, el discípulo amado escribe estas cartas y dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido,
en que guardamos sus mandamientos. Así que un líder de Dios que conoce a Dios y que predica a Dios y que enseña a Dios debe guardar sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, dice ahí, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como Jesús anduvo. Debe dar testimonio con su vida haciendo lo que Jesús hizo. Algunos dicen, soy sacerdote, líder de Dios, religioso. Sí, guardas el sábado porque Jesús guardó el sábado. Jesús guardó la ley, los 10 mandamientos. Nunca los abolió. No existe ese asunto de abolir la ley. Dios obedeció a la ley y a los profetas. Incluso él mismo dice que la ley y los profetas, él dice, no vino a abolirlas, sino a cumplirlas. Y muchos de nosotros las abolimos. Incluso él mismo dice que Jesús, él mismo dice, es Señor del sábado, no del domingo. Así que si no se guarda la ley de Dios, ¿cómo puedes decir que eres hijo de Dios? Que eres siervo de Dios. Hebreos 13, Pablo al pueblo hebreo le dice también, acordaos de vuestros dirigentes. ¿Quiénes son los dirigentes? Los líderes, los ancianos, los pastores, los sacerdotes. Dice, acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. No los que enseñan cualquier tarugada que se les ocurra. Dice ahí, acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. Si no te enseñaron lo que dice la Biblia, si no te hablaron de la palabra de Dios, no es nada más leerla. Porque he ido a algunos cultos donde solamente se abre la Biblia, se lee 2, 3 versículos o unos salmos, se recita y eso es todo. No se explica, no se enseña la palabra de Dios. Y dice ahí, acordaos de esos dirigentes que os hablaron la palabra de Dios, porque esos sí son verdaderos siervos de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir y imitar su fe. Ellos sí son dignos de imitar la fe de ellos, de imitar a esos pastores. A veces escucho hermanos que imitan a algunos pastores como predican. No vas a imitar su predicación. Si él vive de acuerdo a la ley y al testimonio, imita su vida, vale la pena. Pero si él no predica la palabra de Dios, ni con palabras, ni con su vida, entonces no vale la pena, no lo imites. Dice ahí el versículo 17 también, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos. ¿A cuáles dirigentes? A los que trazan bien la palabra de Dios, a los que enseñan bien la palabra de Dios, los que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, someteos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin queja, pues esto no os sería provechoso. A esos dirigentes son los que hay que obedecer, a los que hay que seguir. Vean cómo Pablo confirma esto, que hay que imitarlos, a aquellos líderes religiosos que trazan la palabra de Dios, que viven de acuerdo a Dios. Él mismo decía, sed vosotros imitadores de mí, decía Pablo. ¿Cómo es posible si la Biblia dice que no debemos de seguir hombres? Que nuestros ojos, él mismo dice que nuestros ojos, poner vuestros ojos en Cristo Jesús nada más. Pero él dice aquí, sed vosotros imitadores de mí por una simple razón. Él era un buen imitador de Cristo Jesús. Y él sabía que vivía de acuerdo a los principios de Dios y que nadie le podía reprochar absolutamente nada. Y él dice, sed vosotros imitadores, le dijo a la iglesia en Corinto, sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, dice ahí. A la iglesia en Éfeso, él le dice, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. No debemos imitar al mundo ni lo que hace el mundo. Debemos imitar a Dios, ser imitadores de Dios, imitadores de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y luego a la iglesia que está en Filipos también le habla y les dice a los filipenses, hermanos, sed imitadores de mí. Él se ponía como un ejemplo que imitaba a Jesús y que vivía de acuerdo a lo que Cristo Jesús había dicho y hacía. Y podían comparar la vida de Pablo en las Escrituras de acuerdo a cómo Jesús vivió y encontraban exactamente lo mismo. Y Pablo no siempre fue así, porque Pablo en un tiempo fue perseguidor de los cristianos, pero cuando él se convierte en un imitador de Cristo Jesús en todos los aspectos. Y él dice, sed imitadores de mí, era un buen líder. Por eso seguimos sus escritos en la palabra de Dios.
y nos llenan sus escritos y queremos vivir de acuerdo a eso. Y si los líderes de hoy en día, pastores, sacerdotes, ancianos, obispos, leen las cartas de Dios, viven de acuerdo a ello, y se puede comparar que su vida es idéntica a lo que Pablo presenta en sus cartas en la Biblia, entonces hay que seguirlos. Son buenos imitadores de Cristo Jesús. Pero para poder hacer eso, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ahí es donde está toda la base de lo que se tiene que hacer, de cómo se tiene que vivir. Ahí está la medida de Dios. Nosotros a veces ponemos una medida y queremos que todos vivan de acuerdo a esa medida, pero las medidas del Señor están puestas también y están en su palabra. Y para poder entenderlas y vivirlas, hay que ir a ellas. Por eso dice ahí en Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, decía Jesús. Lee las Escrituras, lee la Biblia. La Biblia no es un talismán que la tienes que poner en tu cama abierta y los demonios huyen. No, la Biblia la tienes que leer para que ese poder esté en tu vida. Si tú nada más la abres, no tiene ninguna eficacia. Si tú nada más la cargas en tu mano, la Biblia no tiene ningún poder. El poder está en absorber lo que está allí, en leerla, en escudriñarla, en entenderla. No es que cuando te vayan a atacar los demonios vas a poner la Biblia en alto y con eso se acabó. No. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cómo vas a saber cómo tener la vida eterna si no la lees, si no la estudias, si no le sacas el provecho? Y luego dice, ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Para conocer a Jesús, tenemos que ir a la Escritura. Para saber cómo era Jesús, cómo caminó Jesús, cómo pensaba Jesús, cómo vivía Jesús. Y entonces podemos ver si los ministros que nos dirigen viven igual que Jesús, andan igual que Jesús, hablan igual que Jesús. Para poder hacer esa comparación. Para poder imitarlos también a ellos. Para poder imitar la vida de Cristo Jesús. Pero si nosotros no hacemos eso y solo nos dejamos llevar por lo que dicen, por lo que se cree, lo que se piensa, porque por años se ha enseñado así, mucho cuidado. Para eso tenemos la Biblia todavía a nuestro alcance. Y vean esto, porque hay personas que aún sin analizar lo que hemos estudiado hasta ahorita, siguen a sus líderes religiosos, los tienen en alta estima y para ellos son lo mejor. Y lo vemos nosotros en nuestra denominación religiosa. Hay preferencias. Hay pastores, a mí me gusta cómo predica fulano, a mí me gusta cómo predica fulano. Y lo mismo pasaba en tiempo de Pablo en la iglesia de Corinto. Dice Pablo, me refiero a que uno de vosotros está diciendo, yo soy de Pablo. Otro dice, yo de Apolo. Otro, yo de Pedro. Y otro dice, yo de Cristo. Y había división. Y se crea división y se crea confusión. Porque hay personas que siguen a hombres, pero no a Cristo Jesús. Y no se trata de seguir a hombres, se trata de seguir a Cristo Jesús. Y si hay líderes buenos que imitan a Cristo Jesús, imitarlos también. Pero no hacer seguidores de hombres que no reflejan a Dios, que no imitan a Dios, ni mucho menos para causar división. Dice, me refiero a esto porque se estaba presentando. Algunos decían, no, yo Pablo, porque Pablo dice esto. No, yo Apolo, porque dice esto. No, señores. Y Pablo termina diciendo esto, ni Apolo, ni Pablo, ni Pedro. A Cristo Jesús hay que seguir. A Cristo Jesús hay que seguir. Y en Efesios, Pablo también le enseña a la iglesia en Éfeso que este liderazgo, que este ministerio, fue hecho por el mismo Señor. No fue invento de nadie. Dice, y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, sacerdotes, pastores, ancianos, líder religioso, lo que sea. Dios lo constituyó, Dios lo hizo para su pueblo, para su iglesia, pero el fin es capacitar al pueblo en su palabra, en lo que está escrito en su palabra. Dice ahí, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, no de otras cosas, del Hijo de Dios,
hasta ser un hombre de plena madurez, ojo con esto, hasta la medida, la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. En otras palabras, un pastor, un sacerdote, un anciano, un líder de iglesia debe guiar al pueblo a prepararse en el estudio de las Escrituras, conociendo a Jesucristo, y debe preparar al pueblo para que el pueblo esté a la altura, a la medida, a la estatura de los principios, de los valores de Cristo Jesús, viviendo de la misma manera que Cristo vivió. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo Jesús. Mi vida representa a Cristo Jesús, imita a Cristo Jesús. Cada líder religioso debe llevarte a Cristo Jesús, debe hacerte pensar en Cristo Jesús, debe hacerte vivir como vivió Cristo Jesús y debe guiarte con su ejemplo y su testimonio a los pies de Cristo Jesús. Si no hace eso, entonces no es un líder de Dios. Y aquí viene lo más interesante. Un verdadero pastor, un verdadero líder, un verdadero sacerdote debe de vivir de esta manera. Vean lo que dice Jesús: yo soy el buen pastor, decía el Señor, y el buen pastor pone su vida por las ovejas. No avienta las ovejas para que mueran las ovejas y él se salve. Dice: el buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, aquel que recibe un salario nada más para guiar a la iglesia, hacer lo que se le dice y que solamente se limita a hacer lo que se le manda y se acabó. Dice: pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, no son suyas, solamente le pagan para cuidarla, dice allí, a esta persona, a este pastor, dice ahí, a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo, dice, arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. No le importa enseñarle, no le importa dar testimonio, no le importa cuidarla, porque a él solo le pagan para estar ahí y se acabó. Dice ahí, a él no le importan las ovejas. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¡Qué tremendo! El ejemplo Cristo Jesús de los pastores, de los líderes, de los sacerdotes. Yo debo conocer a mis ovejas, a mi rebaño, debo amarlas, debo quererlas, debo dar mi vida en favor de ellas, debo capacitarlas, enseñarlas, llevarlas a Cristo Jesús. Y mis ovejas deben conocer cómo soy yo, cómo vivo yo, si vivo de acuerdo a los principios de Dios. No debo vivir solamente porque me pagan, porque me dan la limosna, porque me dan la ofrenda, porque me dan el diezmo y solo por eso las atiendo. Pero si dejo de percibir, de recibir, ya no me interesan. Alguien me dijo una vez: pastor, ¿por qué sigues predicando? Deja de predicar, deja que se acaben, se den en la torre. Pastor, pero si tú ya no estás ahí, ya no percibes un salario de la iglesia. Pastor, ¿por qué tú sigues predicando? Pastor, déjale eso a los que le están pagando. No, Señor, es que nuestro compromiso es con Dios y con su pueblo hasta que Dios así lo disponga. Y tenemos que darle a la iglesia y a las ovejas el pan necesario para que sean salvas, porque ese es el deber del pastor. Velad por las vidas de las ovejas. Velad por las almas de las ovejas, con o sin salario. Ese es el deber de un líder de iglesia. Vivir de acuerdo a los principios de Dios, vivir para el pueblo de Dios, darlo todo por el pueblo de Dios, así como Cristo dio su vida en favor de nosotros. Y no se queda allí. Vean lo que dice. El Señor hace una reprensión tremenda al liderazgo de la iglesia. Dice: sus centinelas son ciegos, no están viendo el peligro, no conocen, no se preparan, no se capacitan, no estudian. No conocen. Todos ellos, dice ahí, son perros mudos. No quieren hablar, no quieren decir las cosas como son. Prefieren agradar a la gente antes que a Dios. Y prefieren mejor cerrar sus bocas, callar, no decir nada para no perder la comodidad y lo que tienen. Son perros mudos que no pueden ladrar, dice allí. Videntes echados que aman el dormitar. Dormidos. Oye, pastor, ya se te fue una oveja. Déjalo. Oye, pastor, pero fíjate que está entrando el lobo. Déjalo.
Oye, pastor, que el profeta falta. Déjalo. Tranquilo, no pasa nada. Dice, son perros comilones e insaciables porque aman el dinero, aman la comodidad, aman tenerlo todo. Y cuando lo están perdiendo es cuando brincan. Pero eso sí, mientras tengan que atender al pueblo y hacer lo correcto, hablar, levantar la voz en cuello para alertar, para advertir, para cuidar, dice ahí que son dormilones. Perros comilones e insaciables. Dice, son pastores que no saben entender cuál es su papel allí. No han entendido que su llamado es un llamado especial de Dios. Es un llamado sagrado. Es un papel que Dios va a traer a juicio y va a pedir cuentas el doblemente más que los mismos miembros de iglesias normales. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso al frente de su rebaño. Y vean lo que dice ahí, son pastores que no saben entender, todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. No es que si hablo, si digo, me voy a meter en problemas, no, es que mejor prefiero estar así y ahí la llevamos tranquilos, que sigan haciendo lo que quieran y yo sigo aquí. Dicen, venid traer vino y nos embriagamos con licor, el día de mañana será como este o aún mucho mejor. No alertan al pueblo de los peligros que hay. De hecho, los siervos de Dios hoy en día deberían de estar enseñando que debe el pueblo estarse preparando porque Cristo está cerca. No diciendo que no va a pasar nada, todo tranquilo, es lo que dice ahí. El día de mañana va a ser igual y mucho mejor que este, tranquilos, no pasa nada. Paz y seguridad, pero dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción sobre ellos. Jeremías también habla de esto. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Y vuelve a recalcar lo que Pablo dice, que la fe de la iglesia va a ser atacada por los mismos líderes de la iglesia. Dice, las ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Sus líderes religiosos las hicieron errar. Así que si tú escuchas el mensaje hoy en día de lo que se tiene que hacer bien, no te niegues a hacerlo. Analiza, escudriña si tu líder religioso te está llevando por buen camino. El otro día yo predicaba acerca de las profecías y alguien se molestaba porque estábamos hablando y decía, oye, usted está atacando mi religión. No, hermano querido, no estamos atacando tu religión. Te estamos mostrando lo que la palabra de Dios dice y lo que la historia enseña a través de los tiempos. Y tú tienes que comprenderlo. Si tu líder religioso no te lo enseñó, por algo es. Mejor analiza a tu líder religioso y pídele cuentas a tu líder religioso de lo que te enseñó y de lo que ha dejado de enseñarte. Analízalo a la luz de la Escritura. Porque esos mismos líderes son los que están perdiendo a las ovejas. Y en vez de que seas salvo, te vas a perder junto con él. Dice allí, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, las descarriaron por las colinas, anduvieron de montes en colinas y se olvidaron de sus prados de reposo. Y vuelvo a repetir lo mismo, Pablo a los Corintios. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Y vuelve a hacer la advertencia. Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Otra vez la advertencia. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Lo que acabamos de estudiar hace un momento. La recomendación de Dios para ver el liderazgo, para que nadie os engañe de ninguna manera. Dice aquí Pedro también, considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Todo es para salvación. Dice allí, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, dice, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender para algunos. Que los indoctos, y aquí lo dice, e inconstantes, tuercen. Por eso hay que entenderlo bien, escudriñarlo, leerlo y pedir la sabiduría del cielo. Dice, porque hay indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras. Dice, como lo hacen también
con las otras escrituras, el Antiguo Testamento. Pedro se refiere a eso allí, para su propia destrucción. Así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, dice allí, ya lo saben, ya lo han estudiado, y que no deben de estar guiados por lo que otros dicen, que tuercen las cosas de Dios, deben de saber qué cosas son torcidas y qué no en las escrituras. Dice allí, de antemano guardaos, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigáis en vuestra firmeza. Más bien, dice allí, creced en la gracia. Y ven lo que dice Pedro. Hay que tener el conocimiento de las escrituras, por muy difíciles de entender que sean. Dice, creced en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que creer pero hay que conocerlo, porque no puedes creer en algo que no conoces. Para creer hay que conocer. Dice ahí el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas. Escuchen esto, sino de corazón, no como teniendo señorío. Ojo, dos cosas. Un líder de Dios no hace ganancias deshonestas y crea fortuna a través de las ovejas, a través del pueblo de Dios. Dice, si lo hace de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplo, porque algunos creen que están en la iglesia para mandar, para dar órdenes, que son gobernantes, que son reyes, virreyes dentro del pueblo de Dios. Y el Señor no puso reyes, ni virreyes, ni líderes que manden, truenen dedos, ni gobiernen en la iglesia. El Señor nos puso como ejemplo para el rebaño. Y al aparecer, dice el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarchitable corona de gloria si hacemos este tipo de cosas. Así que si tu líder religioso vive en forma deshonesta, haciendo ganancias de forma deshonesta, se sirve de la iglesia y no sirve a la iglesia, no da ejemplo y se enseñorea, está mal. Vean otras recomendaciones que el Señor da. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, el Señor les enseñó que el liderazgo en la iglesia no es para mandar, ni para gobernar, ni patronar dedos. Algunos tienen esa idea y no es así. Dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles, o sea, de la gente afuera del pueblo que no es de Dios, se enseñorean sobre ellos. Son sus amos, son sus jefes. En la iglesia no hay jefes. No hay ninguno que sea jefe o mayor que otro o más que otro. Todos para Dios somos iguales. Dice allí, los gobernantes gentiles se enseñorean sobre ellos. Y los que son grandes ejercen autoridad. Yo aquí mando, yo soy el que manda sobre ellos. Pero dice ahí, entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande será vuestro servidor. Y el que anhele ser primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios no vino a obtener un trono, a vivir en un palacio con camas de oro, mesas de oro, a tener carros a su disposición, gente a su disposición. Él no vino a eso. No vino a tronar dedos, no vino a mandar, aún siendo el Rey de los cielos, aún siendo el Rey de todo el universo, aún siendo el dueño de todo. Él no vino a hacer eso. Él vino humildemente a servir y a dar su vida en favor de nosotros. Así que si tu líder religioso se siente en trono, se cree grande, se cree príncipe, que merece el respeto de todos y la consideración de todos, y busca mandar y tronar dedos, y quiere tener a todos bajo su cargo, bajo su poder, mucho cuidado. Ese no es el verdadero servicio, ese no es el verdadero liderazgo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados de su casa, para que le diera alimento a su debido tiempo? Y ven lo que dice ahí, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su señor venga le encuentre haciendo así. ¿Cómo? ¿Tronando dedos? No. Dice ahí, siervo fiel, que es prudente y está alimentando a su debido tiempo
al pueblo de Dios, guiándolo, alimentándolo, cuidándolo. Ese es el verdadero líder de Dios, siervo fiel de Dios. Y dice, bienaventurado será el siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Cómo es entonces el siervo de Dios? ¿Cómo debe ser un verdadero líder? Ya hemos mostrado todas esas cualidades que debe tener un siervo de Dios, un líder de Dios. Y hay que probar esos espíritus si son de Dios a la ley y al testimonio, de acuerdo a todo lo que hemos establecido en este mensaje hoy. Puedes repasarlo, puedes buscarlo en la Biblia y comprobar lo que estamos diciendo. Si tu líder religioso no tiene esas cualidades, no vive de acuerdo a esto, no es un siervo fiel y prudente, que Dios lo dejó para eso, entonces no puede ser un siervo de Dios. Porque el Señor dejó líderes, pastores, sacerdotes. Dice ahí en Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, y ellos os pastorearán con conocimiento de Él y de la Escritura, y discernimiento. Mis hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo en el que debemos de estar despiertos, avivados, un tiempo en el que debemos de conocer muy bien las Escrituras, de entender muy bien las Escrituras, de saber qué es lo que Dios pide de nosotros, demanda de nosotros, saber bien qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dios les bendiga.